En este video veremos algunos ejemplos de la derivación trigonométrica, ¿va? En la derivación trigonométrica lo primero que tenemos que tener cuidado es en conocer las fórmulas que se van a aplicar en cada uno de los ejemplos. Vamos a empezar con una función que nos dice y igual al seno de 5x. Para derivar esa función, lo primero que tenemos que hacer es conocer la fórmula de la derivada del seno de b. Me dice que la derivada del seno de b es igual al coseno de b por la derivada de b. Es decir, el db me indica la regla de la cadena aplicada en las funciones trigonométricas. Por lo tanto, derivada de y con respecto de x va a ser la derivada del seno de b es coseno de b. Quiere decir que entonces sería coseno de 5x. Pero luego me dice al final por la derivada de b. Entonces quiere decir que tengo que derivar nuevamente al 5x. Es decir, tengo que derivar a la expresión que representa el ángulo de la función inicial, que es 5x. La derivada del 5x es coseno de 5x por la derivada de 5x. Esto es la regla de la cadena. Es decir, tengo que derivar al ángulo ahora, ¿sí? Por lo tanto, la derivada de 5x, ustedes lo saben, es 5. ¿De acuerdo? Aquí lo que aparece en negro es lo que forma parte de mi resultado final, ¿sí? Lo que aparece en rojo no es más que una transición en mi proceso de derivación. Por lo tanto, mi resultado final, derivada de y con respecto de x, sería multiplicar el coseno de 5x por 5. Y lo primero que multiplicamos son los signos. Más por más me va a dar más. 5 que multiplica a 1 me va a dar 5 por el coseno de 5x. Y esto sería mi resultado final. Una nueva función que proviene de mi función principal. Esta es la derivada de mi función inicial. Nuevamente, derivada del seno de b igual a coseno de b por la derivada de b. Tenemos que aplicar la regla de la cadena en el ángulo para concluir nuestro proceso de derivación, ¿va? Aquí lo que tenemos que tener cuidado mucho es en los signos y es en el manejo de expresiones cuando estén involucrados los exponentes. Es decir, ¿qué pasa cuando ahora derivamos? Este es ya el resultado final de esta derivada, pero ¿qué pasa cuando nosotros derivamos una función que dice y igual a coseno de 5x? Si yo derivo al coseno de 5x, voy con la segunda fórmula que aparece aquí. Obviamente cada una de las funciones trigonométricas tiene su fórmula, pero para en este video, lo que vamos a ver en este video va a ser con estas cuatro funciones que aparecen aquí, ¿va? Entonces, si yo voy a derivar al coseno de 5x, voy a utilizar la fórmula del coseno de b. La derivada del coseno de b es igual a menos seno de b por la derivada de b. Es decir, la derivada de b me indica la regla de la cadena en la cual tengo que volver a derivar al ángulo. Por lo tanto, derivada de y con respecto de x es igual a derivada del coseno de b es menos seno de b, o sea, menos seno de 5x por la derivada del ángulo nuevamente, o sea, derivada de 5x. ¿Sí? La derivada de 5x, ustedes lo saben, es 5, ¿va? Por lo tanto, mi resultado final, es decir, la derivada de y con respecto de x va a ser igual a la multiplicación del menos seno de 5x por 5. Menos por más me va a dar menos, 1 por 5 me da 5, y al final siempre la función trigonométrica, ¿de acuerdo? Nunca se vayan a meter a multiplicar este número por el ángulo, porque el ángulo no lo podemos tocar, ¿eh? El ángulo es intocable, el ángulo de la función trigonométrica, ¿va? Menos por más me da menos, 1 por 5 me da 5 y bajamos el seno de 5x y este es mi resultado final de esa derivada, ¿va? Pero ahora vamos con otro ejemplo que nos va a ilustrar muy bien el manejo de los exponentes, ¿sí?
hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros tenemos expresiones, por ejemplo, y igual al seno de 5x cúbica, la derivación aquí, la x tiene un exponente y la derivación va a ser distinta a que yo derive, por ejemplo, y igual al seno cúbico de 5x, ¿va? Este 3 afecta a la x solamente que aparece en el ángulo de la función trigonométrica. Y este 3 afecta a toda la función trigonométrica. Esa es la diferencia, chavos, ¿sí? Esto sería algo semejante a poner y igual al seno de 5x elevado al cubo, ¿de acuerdo? Pero por conveniencia ponemos el 3 entre la función trigonométrica y el ángulo como exponente para hacerlo más práctico, ¿va? Cuando yo derivo esta función que está a la izquierda, pues obviamente ustedes saben que la derivada del seno es coseno, ¿sí? Por lo tanto, derivada de y con respecto de x va a ser igual a la derivada del seno de 5x cúbica, que es coseno de 5x cúbica, ¿sí? Por la derivada del ángulo, la regla de la cadena, ¿va? Vamos a derivar al ángulo posteriormente, ¿va? La derivada de 5x cúbica es una derivación inmediata, ¿va? Que ustedes ya saben que es 3 por 5, el 3 baja a multiplicar al 5 y me va a quedar 15x al cuadrado. Ahí está, ¿sí? Tenemos ya nuestra derivación y lo que nos falta es pues nada más integrar el resultado. Derivada de y con respecto de x va a ser igual, más por más me va a dar más, 1 por 15x cuadrada me da 15x al cuadrado, primero lo algebraico y al final lo trigonométrico para no crear confusiones con el ángulo que aparece aquí. Inclusive el ángulo lo pueden proteger con un paréntesis si ustedes lo desean, ¿no? ¿Sí? Primero lo algebraico y luego lo trigonométrico. Más por más me da más. 1, que es el coeficiente del coseno, por 15x cuadrada me da 15x cuadrada y bajamos al coseno de 5x cúbica y este sería mi resultado final, ¿va? Pero la que aparece a la derecha, sí, hay que tener un poquito más de cuidado al momento de la derivación porque toda la función está elevada a un exponente, ¿va? Entonces, vamos a resolverla, ¿sí? La vamos a escribir nuevamente aquí para aprovechar el espacio. Y es igual al seno cúbico de 5x. Les repito, esto es como si estuviera toda la función trigonométrica elevado al cubo, ¿va? Es así, o sea, seno de 5x elevado al cubo, ¿va? Y entonces lo que hacemos aquí es derivada de y con respecto de x va a ser igual, bajamos el exponente como coeficiente utilizando la regla de la cadena aquí, bajamos al 3 y le quitamos 1 al exponente. 3 por el seno cuadrado del 5x. Vean cómo la función trigonométrica no cambia a coseno, porque lo que estoy derivando aquí es b a la n. Recuerden ustedes que la derivada de b a la n es igual a n por b a la n menos 1 por la derivada de b. Esto es la regla de la cadena y la estamos aplicando aquí. Bajamos al 3 y le quitamos 1 a la función, pero sigue siendo seno de 5x, ¿va? Por la derivada del seno de 5x, ¿va? Por la derivada del seno de 5x sin el exponente ya obviamente, porque bajamos el 3, le quitamos 1 y volvemos a derivar al seno de 5x aplicando lo de la regla de la cadena en esta expresión trigonométrica, ¿va? La derivada del seno de 5x, ustedes ya saben que es el coseno de 5x, ¿de acuerdo? Por la derivada de 5x. ¿Por qué? Porque tengo que volver a derivar al ángulo. Lo que está en negro ya está derivado, ¿sí? Lo que está en rojo es el proceso de transición de mi derivación, ¿sí? Y entonces la derivada de 5x es 5, ¿de acuerdo? Todo lo que está en negro, les repito, es parte de mi resultado final, es parte de esa nueva función que se deriva de la función principal. Por lo tanto, derivada de y con respecto de x va a ser igual 3
por 1 me da 3 por 5, me va a dar 15, ¿sí? Y bajamos las dos funciones trigonométricas en el orden que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Ponemos por conveniencia primero la que tiene exponente, seno cuadrado de 5x, por el coseno de 5x. Y este es mi resultado final. Esto es la derivada de la función principal que me han dado para hacerla, ¿de acuerdo? Lo que aparece en rojo únicamente es la regla de la cadena, que aparece como un proceso de transición para llegar a mi función final, ¿va? ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengan una función trigonométrica elevada a una potencia, bajen el exponente, le restan 1 a dicho exponente, pero sigue siendo la misma función, ¿va? Luego vuelvo a derivar dicha función ya sin el exponente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Regla de la cadena, ¿va? Y al final, pues ya nada más integramos nuestro resultado, ¿va? Vamos a hacer una más donde aparece nuestra función ahora que nos están dando, que es y es igual a la tangente cúbica de 5x al cuadrado, ¿va? Para derivar esta función, obviamente, lo primero que tenemos que hacer, aplicando lo del ejemplo anterior, bajamos el 3 como coeficiente que multiplica el coeficiente que tiene la tangente, que en este caso es 1, 3 tangente cuadrada de 5x al cuadrado, ¿de acuerdo? Hemos bajado el exponente, le hemos quitado 1, por la derivada de la tangente de 5x cuadrada, ¿de acuerdo? ¿Sí? La derivada de la tangente es igual a la secante cuadrada de b por la derivada de b, ¿va? Vamos a cambiar el color aquí para que ustedes lo puedan apreciar mejor, ¿sí? Vamos a poner por la derivada de la tangente de 5x al cuadrado, ¿va? La derivada de la tangente, les repito, es secante cuadrada de b por la derivada de b, es decir, secante cuadrada de 5x cuadrada, ¿sí? Por la derivada, ¿sí? de 5x al cuadrado. Ahí está, ¿de acuerdo? Aquí estamos derivando la tangente ya sin el exponente, y la derivada de la tangente de b es secante cuadrada de b por la derivada de b. Eso es lo que nos dice la fórmula de esta función, y la derivada de 5x cuadrada pues es 10x, ¿de acuerdo? Todo lo que aparece en negro es parte de nuestro resultado. Todo lo que aparece en rojo es la regla de la cadena en una etapa transitoria para poder llegar al resultado final. Por lo tanto, mi resultado final sería, multiplico primero los coeficientes, 3 por 1, 3 por 10x, me va a dar 30x. Primero lo algebraico, los coeficientes con lo algebraico, y al final ponemos lo trigonométrico, en el orden que ustedes quieran, ¿verdad? Tangente cuadrada de 5x al cuadrado por secante cuadrada de 5x al cuadrado. Y ese sería mi resultado final. Todo esto es mi nueva función que se deriva de mi función principal, aplicando las fórmulas de derivación trigonométrica y la regla de la cadena involucrada en los procesos transitorios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y vamos a hacer un último ejemplo, ¿va? Vamos a hacer un último ejemplo de las derivadas trigonométricas, donde vamos a tener una expresión que nos dice y igual a la secante de 5x, ¿va? Veo la fórmula de la secante que me dice derivada de la secante de b igual a secante de b por la tangente de b por la derivada de b. Entonces, derivada de y con respecto de x va a ser igual a la secante de 5x por la tangente de 5x, ¿sí? Por la derivada del ángulo, que en este caso está expresado como 5x. Y la derivada de 5x es 5, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, derivada de y con respecto de x sería igual a 1 por 5, me va a dar 5, por secante de 5x por la tangente de 5x. Y este es mi resultado final. Esta es la derivada de la función principal. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí?